Hola, hoy día vamos a estudiar el artículo 217. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Se puede encontrar el material de estudio en las páginas de Svivat, Tova y Arbut y se pueden hacer preguntas en vivo a través de las páginas. Rab, es un artículo muy corto, pero muy esencial. Leámoslos, por favor. Artículo 217. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y cuando soy para mí, ¿qué soy? Estos dos estados representan una paradoja. El hecho es que uno debe trabajar totalmente de acuerdo al estado de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Entendiendo que no hay quien lo pueda salvar, pero en tu boca y en tu corazón puedes realizarlo. Es decir, conforme a la forma de recompensa y castigo. Sin embargo, consigo mismo, uno debe saber que cuando yo soy para mí, ¿qué soy? Esto implica que todo se encuentra bajo la providencia personal y que nadie puede hacer nada al respecto. Y si se dice que todo se encuentra bajo la providencia personal, ¿por qué no podemos? ¿Por qué debemos trabajar a modo de si no soy para mí, ¿quién será para mí? Pues trabajando a modo de si no soy para mí, ¿quién será para mí? Uno consigue la providencia personal. De esta manera, todo sigue el camino de la corrección. Y la división del deber y de la Torá, que se llama hijos del Creador, no se revela a menos que sea predecida por el trabajo bajo la forma de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? De nuevo. Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y cuando soy para mí, ¿qué soy? Estos dos estados representan una paradoja. El hecho es que uno debe trabajar totalmente de acuerdo al estado de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Entendiendo que no hay nadie que lo pueda salvar, pero en tu boca y en tu corazón puedes realizarlo. Es decir, conforme a la forma de recompensa y castigo. Sin embargo, consigo mismo uno debe saber que cuando yo soy para mí, ¿qué soy? Esto implica que todo se encuentra bajo la providencia personal y que no hay nadie que pueda hacer nada al respecto. Y si se dice que todo se encuentra bajo la providencia personal, ¿por qué debemos trabajar a modo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pues trabajando a modo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Uno consigue la providencia personal. De esta manera, todo sigue el camino de la corrección. Y la división del deber y de la Torá, que se llama hijos del Creador, no se revela, al menos que sea precedida por trabajo bajo la forma de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Por favor, preguntas. Здравствуйте, дорогой любимый Раф. Дорогой учитель, вот чтобы Творцу было наслаждение. Shalom. Para poder complacer al Creador,
y nuestros esfuerzos. Al comienzo de la acción, estos esfuerzos debemos sentir que son nuestros, que son resultado del Creador. Rab, tú debes sentirlo como tus propios esfuerzos. Pregunta, ¿de qué depende la medida de esfuerzo que se le exige a la persona para llegar a la revelación? Rab, depende del tamaño, del grado del alma de la persona, de la manera en la cual se acerca al Creador, de los estados anteriores y próximos, de muchas circunstancias. No tenemos la posibilidad de investigarlos y de solucionarlos. Turquía 2. Kişi kendini yaratanın çocuğu görebilmesi için nasıl tek adam tek kalp boşluğuna gelebilir? ¿Cómo la persona puede llegar a un estado de como un hombre con un corazón para que pueda verse a sí mismo como hijo del Creador? Rab, él debe trabajar con el grupo en una conexión tal que todo lo que hacen sea como el esfuerzo para hacer acciones hacia el Creador y que decidan juntos que si no soy para mí, ¿qué soy? Mujeres de Ev 2. Woman have two. Ein. Beseder. Woman Brasil. Mujeres de Brasil. Bom dia, Ravi. Bom dia. Como despertar a consciência de nossa responsabilidade mútua no trabalho de união? ¿Cómo despertar la sensibilidad por el arbut en nuestro trabajo en la conexión? Da corporeidade com espiritualidade e recepção da luz do Criador na dezena. Obrigada. En la conexión en el mundo físico y en la unión en el mundo espiritual y la recepción de la luz en el mundo espiritual. Rab, debemos tratar de conectarnos tanto en una conexión física y de esta elevarnos a una conexión espiritual, y cuando queremos alcanzar esa conexión espiritual, queremos ver que no somos capaces de esto, sino que solo el Creador, y pedirle juntos que nos ayude a conectarnos, a que lleguemos a la conexión entre nosotros y de la conexión podamos trabajar hacia Él. Pero todo está en las manos del Creador, tal como está escrito. Si el Creador no construye una casa, es decir, si el Creador no construye la conexión entre nosotros, nadie lo hará. Solo Él por sí mismo. Mac 24. Mac 24. В статье написано о скромности, что это очень важно для нас. En el artículo está escrito que la humildad es algo muy importante para nosotros. ¿Cuál es esa cualidad de humildad y cuál es la forma y necesidad de esto para nosotros? Rab, la persona para sí mismo, la humildad está en que la persona para sí mismo no pide nada. La persona para sí no pide nada, solo por los demás y por el Creador. Mujeres de Italia. Buongiorno Rav. Tutto sta, qui dice tutto sta nella provvidenza privata. La provvidenza privata. Todo depende de la providencia personal. Esa providencia personal llega del Creador. Reconocer esto, cómo llevarlo a cabo para poder adherirnos al Creador.
Nosotros, dice Rab, aprendemos sobre esto todo el tiempo. Cómo llegar a una providencia personal que esté revelada. Debemos estar todo el tiempo dirigidos hacia el Creador y sentir todos nuestros estados en el camino y todo el tiempo pedirle que Él se descubra y entonces sabremos exactamente lo que hacer. Allora, Rav, tutto quello che abbiamo è buono. Pregunta entonces, ¿todo lo que tenemos es bueno? Si nos adherimos al Creador todo el tiempo en la forma que Él nos da, ¿eso es correcto? Sí. Woman Moscow. Раф, но вот если я прошу любить моих подруг, это же не противоречит. Pregunta, si pido amar a las amigas, eso no pido por mí, no me toco a mí mismo, yo no tengo un beneficio de esto. Rab, eso es bueno. Entonces, ¿está permitido pedir eso? Sí. Можно ли представить себе, что Создатель управляет мирами, изменяя восприятие? Pregunta, ¿la persona puede describir para sí mismo, viendo que el Creador maneja todo y que puede cambiarse a sí mismo, incluyendo el mundo físico? Creo que se puede hacer, pero preferible que no lo hagas porque te puede confundir. Pregunta, la intención es digamos, la naturaleza de los mundos espirituales o de los mundos físicos. La intención es de los mundos espirituales. Pregunta de mujeres de F2. Todos los últimos artículos son el trabajo en las dos líneas. ¿Es posible decir que la línea derecha es otorgar para recibir y la izquierda es otorgar para otorgar? No, dice Rab, y no conviene pensar así o aclarar esto por ahora, es aún anticipado. ¿Puedo hacer otra pregunta? Al final del artículo está escrito que no se puede llegar al grado de hijos del Creador si no anticipamos esto, el trabajo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Si entiendo correctamente, hijos del Creador es que seamos independientes, que sintamos que el trabajo está en nosotros y con esto nos igualemos a Él. ¿Es correcto, Ram? No exactamente. ¿Dónde estamos hacia Él? Pregunta, ¿dónde Él quiere que estemos hacia Él? Rab, adheridos. Ella, adheridos, pero debemos sentir que nosotros hicimos el trabajo. Rab, sí. Pregunta, ¿eso se le llama hijos del Creador? Rab, sí. Latín 4. ¿En qué momento nos llegan esas preguntas, esos discernimientos? ¿Y por qué la pregunta, si yo no soy para mí, es el comienzo del trabajo? Porque habla sobre la persona que entiende que tiene que hacer esas acciones de buscar al Creador para acercarse a Él. Por eso está escrito, si no soy para mí, ¿quién será para mí? Si yo no hago el trabajo, nadie lo hará por mí. Piti 33. Usted dijo que la cualidad de humildad es que la persona para sí mismo no pide nada, pide solamente por los demás y por el Creador. Mi pregunta es, cuando la persona adquiere esa cualidad de humildad, ¿quiere decir que por sí mismo ya está corregido? No.
corregido estará solamente cuando se descubra a sí mismo que está en todos sus amigos y que están en adhesión al Creador a través de él. Pregunta. Entonces, el hecho de que pide solo por los demás y por el Creador es en realidad pide corrección también por sí mismo. Rab, sí, también es corrección para sí mismo. Pregunta, pero entonces ¿hay que incluirse a sí mismo en la petición o no? Rab, porque él es el que pide. Pregunta, pero no sobre sí, sino sobre los demás. Y con esto se corrige a sí mismo. Rab, sí. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí. El estado si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es un estado en que siente su corrupción y que te entiende que el Creador debe corregir sus cualidades. Sí, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el estado si yo no soy para mí, quién será para mí? En el estado en que está en cualidad de humildad. Rab, no tiene relación uno con el otro. La humildad quiere decir que no piensa que puede hacer algo. Pregunta. No, mi pregunta es en relación a la plegaria, cuando la eleva al Creador. Hay diferencia entre una persona que está en el estado de si no soy para mí, ¿quién será para mí? Y la persona que adquiere la cualidad de humildad. No tiene relación lo uno con lo otro. Piénsalo. Sí, volveremos sobre esto. Mujeres de Mac 21. Shalom, querido Rab. Está escrito en el artículo que hay que anularse. Que si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es decir, hay que anularse primero ante mí mismo para que el Creador me crea y que pueda trabajar más allá por los demás, por los amigos. Rab, sí. Mujeres de Rehovot 1. Buenas tardes. Los hijos del Creador, en un segundo pensamiento, quiero aclarar algo más. Aquí hay una indicación que no es solamente a los amigos cuando la persona está corregida, porque si gracias a los amigos está en adhesión y con el propósito de igualdad de forma, nuestra decena estuvo esta mañana en un taller muy conectado y sentimos que todas las amigas, es así, la intención es con la decena, Rab, es una buena intención, pero no es final. PT6. Está escrito hijos del Creador. ¿Qué quiere decir ser hijo del Creador? Rab, por lo visto, es que realizamos esas mismas exigencias, que llegamos al Creador con esa frase, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Que en cada parte que hay que hacer, yo lo hago y que yo digo a mí mismo que está sobre mí esto. Pregunta, entonces, ¿qué es ser hijo del Creador? Rab, hijo del Creador es que todo el tiempo piensa sobre el bien del Creador. Woman Mac 51. Да, дорогой Раф, статья достаточно сложная. Вот скажите, пожалуйста. Rab, querido, el artículo es un poco complejo. Diga, por favor, ese trabajo anterior del cual se habla, que si no estoy yo para mí, ¿quién será para mí?
no está tan claro qué es y cuándo ese trabajo comienza. Pregunta, ¿quiere decir que todo lo que hacemos no debemos pensar, digamos, que es por alguien, sino que lo hacemos por nosotros? Creo que dijo Rav, sí. Turquía 2. Rav Yakar. Kongrede işittim ki kişi dostuna dua ederken kendisine ediyor. Yani kişi dua ederken bir nasıl kendi... Rav querido, escuché en el Congreso que cuando la persona pide por el amigo está pidiendo por sí mismo. ¿Cómo es posible alejarse del deseo de recibir también durante la plegaria? Rav, solo a través de la petición al Creador que te haga un estado así, que tú pidas por el amigo realmente. No tenemos posibilidad de hacer esto, de hacer alguna acción por el amigo o por el Creador sobre nadie. Solo si le pedimos al Creador que nos ayude a hacer esto. Latín 4. Buenos días, amado Rav. Si vivimos bajo la premisa de que todo proviene de Él, que todo viene del Creador, ¿por qué ahora asumimos que el esfuerzo es nuestro? No hay traducción. Un momento. ¿Puedes hacer de nuevo la pregunta, por favor? Repítela. Si vivimos bajo la premisa de que todo viene del Creador, así lo debemos de creer, ¿por qué ahora asumimos que el esfuerzo es nuestro? Debemos ver que el esfuerzo es nuestro para estar limpios hacia el Creador y que todo lo que queremos realizar, entre comillas, es como si lo hiciéramos nosotros. Tu pregunta es correcta, pero debemos tratar de hacer que todo lo que hacemos es como si nosotros lo hiciéramos y no el Creador. A pesar de que después está claro que si lo hacemos es solamente a través de que el Creador lo hace por nosotros. Pregunta de Italia. Il creatore ci rispetta e vuole prima il nostro lavoro. Può essere utile chiedergli di non aspettare, ma di affrettarsi. El Creador quiere primero el trabajo de nuestra parte. Es posible pedirle al Creador que no espere, que Él trabaje antes de nuestro trabajo. Rav, tú le puedes pedir lo que tú quieras. Digamos, si está dirigido al acercamiento al Creador y para complacerle, tú puedes pedirle todo. Piti 22. Shalom Rav, Shalom Kli. Nos escribe en el artículo, si no soy, yo soy para mí, ¿quién será para mí? Y a continuación debe decir también uno que si yo no soy para mí, ¿quién será? Si yo no soy para mí, ¿qué soy? Y cuando no soy para mí, ¿qué soy? ¿Cómo es posible poner esos dos estados juntos? Rav dice, trata. Pregunta de mujeres de Mac 25. ¿Qué es bueno para el Creador? ¿En qué debemos pensar por el bien del Creador para ser hijos del Creador? Lo principal para Él es si nos acercamos a Él. Pregunta.
La cualidad de humildad es posible sentir que no importa qué esfuerzos o damos, no es algo nuestro, sino que todo el Creador lo hace, también los esfuerzos, todo es de Él. Rabí, ¿qué? Pero nosotros nos acercamos al Creador, entramos en la conexión con Él, en la conexión, Él se expande en nosotros. Mujeres de España. Buenos días, maestro. La pregunta es la siguiente. ¿Llegar a ser hijos del Creador, se llega en grupo, decena, o se puede llegar en lo individual? Tanto como individuo y también con parte de la decena. Mujeres de Moscú, 15. Микрофон. Я иду индивидуально, когда... Меня не слышно? Слышно. Меня не слышно? ¿Se escucha? Когда я иду индивидуально... Я поняла, я иду индивидуально, да? И вот... Cuando voy en el trabajo del individuo y hago una aclaración frente al Creador, que si yo estoy para mí, ¿cómo te voy a dar una señal de que voy hacia ti? Cuando yo llego, cuando lo hago en la decena, en relación a la decena, si yo no les muestro que anhelo la conexión, las amigas no se van a dirigir al Creador por ayuda para alcanzar ese estado. Es decir, todo el tiempo las amigas trabajan para mí como yo trabajo para ellas y que cada quien anhela la conexión. Entonces aquí algo cambia, según mi opinión. Si la decena ya comienza a trabajar, si no le mostramos a la decena que queremos conectarnos, entonces ¿cómo el Creador nos va a ayudar? Todo es correcto. Selam sevgili Rav, selam sevgili dostlar. Selam Sangul. Çaba her şey Yaradan'dan geliyor ise neden bazılarımıza çabalama fırsatı veriyor? Si el esfuerzo y todo llega del Creador, ¿por qué Él le da a una parte de nosotros la oportunidad de dar el esfuerzo y a los otros no? Y entonces paramos el trabajo. Rav, Él le da a todos, a fin de cuenta todos recibirán según la raíz de su alma, qué es lo que tienen que hacer. Es imposible juzgar según una revisión momentánea del minuto. ¿Está ok, Sangul? Сибирь. Pregunta de Sibir. Да, вот так звучит, что как для личной работы, что я несу ответственность, беру за всех товарищей перед Творцом. Se escucha que en el trabajo personal yo llevo la responsabilidad de todos los amigos, pero la pregunta en qué aspectos podemos concluir que también los amigos llevan también esa responsabilidad del esfuerzo. Rav, uno para todos, todos para uno y así vamos todos juntos. Mujeres de PT 5. Hay estados en que el Creador muestra adrede que no hay, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Estados en que no, ¿qué hace con nosotros en esos estados? A pesar de todo debemos ir en si no soy para mí, ¿quién será para mí? En la plegaria, en general. Здравствуйте, дорогой учитель. Здравствуйте, мировой Акли. Скажите, пожалуйста, если молитва к Творцу... Diga, por favor.
Si la plegaria es al Creador, es la construcción de la conexión con Él, entonces nuestras acciones son la respuesta del Creador. Rav, no. Es imposible decir así. Nuestras acciones son nuestras acciones y la respuesta del Creador es si tú vas a sentir que Él te responde. No mezcle uno con otro. Mujeres de Mac 26. En el artículo está escrito, digamos, puede explicar qué es el corazón y la boca, en lo que está escrito en el artículo. Rav, tanto para ti, en todas las opciones, hablar con el Creador también lo expresamos, tanto en el sentir como en la boca. Pregunta, es decir, todo lo que yo quiero lo digo. Sí. Pregunta todo. Hola, diga por favor, detrás de cada una de las amigas está el Creador y en nuestro trabajo hacemos esfuerzos, acciones determinadas, construimos la intención. Y la pregunta es, yo construyo la intención por la conexión, por un corazón, y el mensaje debe ser por el bien del Creador, dar contento al Creador. Rav, sí. Pregunta, es decir, en cualquier caso, el Creador es el primero y el último. Sí. Pregunta. Здравствуйте. Если не я себе, я так понимаю, что я беру желание товарищей и Shalom. Si entiendo correctamente, yo tomo el deseo del amigo y lo elevo, recibo respuesta. Y entonces, en este trabajo infinito, ¿hay alguna meta final? La meta final es la revelación del Creador para todos. Pregunta, ¿debemos sostener esta meta o el Creador lo va a dar? Rav, debemos sostener esto. Mujeres de Brasil. Bom dia, Ravi. Uma pergunta de uma amiga. Como integrar? Pregunta de una amiga. Si yo no soy, ¿cómo combinar? Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Em uma dezena, para fortalecer a conexão y a influencia da providencia privada. Y cuando estoy para mí, ¿qué soy? ¿Cómo combinar estos dos estados juntos en la decena para conectar, para unir la conexión entre nosotros? Rav, eso solamente desde la experiencia. Quien llega a esto lo entenderá. Woman French. Mujeres de Francia. Bonjour les amis. J'ai une question. Comment pouvons-nous ressentir et être certains? Tengo una pregunta. ¿Dónde podemos sentir y estar seguros que nos dirigimos al Creador y no a nuestra imaginación? Y no a nuestra... Ok, a la imaginación, sí. ¿Cómo podemos saber? Como lo sabemos. Más que esto, por ahora, el Creador no nos muestra. Woman Mac 88. Mujeres de Mac 88. Добрый день, Рав. Скажите, пожалуйста, правильно ли я Shalom, Rav. смысл этой статьи в том, что Si entiendo correctamente que el sentido de este artículo es el pensamiento de la creación y el final de la corrección está todo en manos del Creador. Solamente mi avance personal y la intención de pedir corrección es lo que debo hacer. ¿Eso es lo único que uno debe hacer? Rav, sí. Muy correcto. Mujeres de Kafkas 1. Спасибо. Вот хотелось бы прояснить вот это такое тонкое слово, как будто. Me gustaría aclarar esa palabra de como si fuera. Es posible pensar como que el Creador despierta en nosotros algunas cualidades y en relación a estas realizamos una acción determinada y ese es el como si lo hiciéramos. La verdad es que así actuamos, sí.
Pregunta de inglés 1. Hello, Raf. After we've done an action, should we look for some sort of result to see if it was correct or just attribute it to the creator and move on? Después de hacer una acción, ¿debemos esperar algún tipo de reacción o relacionar esto con el creador y continuar? Rav, nosotros generalmente vemos la reacción y después continuamos. Woman Ita. Mujeres de Italia. Buongiorno Rav, Ecli Mondiale. Buen día, Rav, Ecli Mundial. Se io non sono per me, a chi sarà per me, al nostro rivolgimento al creatore. La pregunta ¿es correcto decir que si yo no soy para mí, es nuestra dirección al creador y también es pedir por las amigas? Rav, sí es posible. Mujeres de Rehovot 1. ¿Qué quiere decir en la decena si yo no soy para mí y no hay nadie más que él? ¿Cómo trabajamos de la forma correcta? Rav, queremos todo el tiempo pensar dónde nos encontramos en esto. Pregunta, no está claro. Digamos, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es mi esfuerzo en la decena y no hay nadie más que él. ¿Es el resultado? Rav, sí. Pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre y te esforzaste y encontraste y si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Rav, ¿es parecido uno al otro? Woman Mac 41. Mujeres de Mac 41. Shalom, Rav querido, Shalom Kli Mundial. ¿Es posible en la imaginación describir que el creador es en realidad todo Benei Baruch? Rav, no es posible. Hay una fuerza superior que está fuera de nosotros. Pregunta, usted dijo que es más fácil hablar con el maestro que con el creador. Y si hablamos antes con el grupo, Rav, eso no importa. Con el creador tú aún no estás en ningún tipo de conexión. Добрый день. Скажите, пожалуйста, ¿a в чем разница индивидуального приближения? Shalom Rav, diga por favor cuál es la diferencia entre acercamiento personal al creador y un acercamiento de la decena. En forma práctica, en nada. Mujeres de Italia. Rav, buongiorno amici. Faccio la domanda al posto di Maria. Buen día. Quisiera preguntar, ¿la división entre la obligación y la Torah es la misma división que premio y castigo? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Nos falta la intención en nuestros corazones? Rav, sí. La conexión de los corazones es lo que falta, dice Rav. Mujeres de Mac 26. Pregunta, ¿cuándo entendemos cuál es la raíz del alma? ¿Podemos interesarnos en este tema? Rav, cuando puedas entender realmente esto. Pregunta. ¿Es posible decir que lo principal del trabajo, si yo no soy para mí, es llegar a la luz retornante? Rav, no vale la pena hasta tal punto restringir esto. Mujeres de Ucrania. Usted nos dijo alguna vez en clase, nos prohibió usar, no hay nadie más que él porque no podemos hacerlo. Entonces, ¿en qué casos podemos usar no hay nadie más que él?
Rab, en tu plegaria, Mujeres Latín. Hola, querido Rab, amigos. El artículo nos está mostrando como un permiso que el Creador nos da, pero a su vez vemos que está todo predeterminado. Entonces, ¿en qué nos enfocamos para no caer en desafiar al Creador? Debemos centrarnos solamente en el amor de los amigos, que en ellos queremos revelar al Creador. Que el Creador se revela en los amigos, en la conexión con los amigos. ¿Puedo continuar? Sí. Es decir, ¿cómo logramos para ser merecedores de ese permiso? Tratar de conectarnos lo más posible en esta conexión llegamos a cualquier cosa que el Creador pone ante nosotros como meta. Mujeres de Mac 42. Shalom, querido maestro, Shalom Kli. Es posible decir que todo lo que sentimos es en realidad el Creador, lo despierta en nosotros para dejar hacer lugar en nuestro corazón para la plegaria. Rab, sí. Pregunta de Beersheba. Con su permiso voy a leer el último párrafo y hay varias cosas interesantes. Si se dice que todo se encuentra bajo la providencia personal, ¿por qué debemos trabajar a modo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Pues trabajando a modo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Uno consigue la providencia personal. De este modo, todo sigue el camino de la corrección y la división del deber y de la Torá que se llama hijos del Creador, no se revela a menos que sea precedido por el trabajo bajo la forma de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y la pregunta ¿es correcto que no podemos alcanzar la providencia si no hacemos el trabajo de si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y esto nos da a continuación, como dice, solo entonces nos convertimos en hijos del Creador que descubrimos la felicidad de este camino. ¿Esa es la intención? Rav, sí. Mujeres de Carmiel. Shalom amigos de todo el mundo, Shalom Rav. Esta es una de las frases preferidas que cuando dijo Hillel el anciano, es muy interesante que son tres partes. Si no soy yo para mí, si yo estoy para mí. Es decir, si soy egoísta, ¿qué soy? Y la tercera parte, si no es ahora, entonces ¿cuándo? Mi pregunta se escucha como una pregunta retórica. Entonces la pregunta es decir, cada uno, como escuché de los amigos, entiende esto según su grado, pero es increíble cómo en estas tres frases él trae toda la Kabbalah. Gracias. Rab, gracias a ti también. Woman English 1. Hello, World Kli. Rav, to go with Kamiel a bit, it seems like we put a lot of emphasis on if I am not for me, who is for me, when the reward is in private, when I say, when I am for myself, what am I? That private scrutiny, that seems to be the most important part that we overlook. Continuando lo de Carmiel, es como que ponemos el énfasis si no estoy yo para mí, ¿quién será para mí? Pero en realidad el premio es llegar al entendimiento de que si yo estoy para mí, ¿qué soy? En esto tiene que estar el énfasis más importante. Rafsi. Mujeres de Almatá.
Здравствуйте, дорогой Рав. Вот когда я пришла в Кабалу, кто-то сказал... Shalom, querido Rab. Cuando llegué a la sabiduría de la Kabbalah, alguien me dijo, en la mañana cuando nos levantamos hay que decir, si yo no soy para mí, ¿quién soy? Y en la tarde hay que decir, no hay nadie más que él. ¿Cómo entender esto correctamente? Rab, trata de preguntar. Pregúntale al Creador sobre esto. Pregunta, es decir, todo el tiempo tengo que estar en la plegaria y en la tarde debo agradecer que todos los estados vienen de él. Rab, sí. Mujeres de Alemania. Guten Tag, lieber Rav. Guten Tag, Weltkli. Ist es verkehrt, von den Freundinnen zu erwarten, für mich zu sein? Oder soll ich für die Freundinnen mich engagieren, total bedienen? ¿Es correcto esperar que la amiga esté para mí o que yo me preocupe por la amiga completamente sin ninguna condición? Rab, sí, sin ninguna condición. Si ella es compañera del camino, yo debo preocuparme por ella sin ninguna condición. Mujeres de Italia. Non si sente, Grazia, non si sente. Gracias, pero no tiene un problema con el micrófono. Yo puedo preguntar por ella. ¿Cuándo la sensación de obligación se transforma en una sensación de regalo? Cuando la persona alcanza la revelación del Creador. Спасибо. Вот сейчас я услышала, что у нас с Творцом нет никакого контакта. Ahora escuché que no tenemos con el Creador ninguna conexión y que si no hay nadie más que Él, lo usamos solamente en nuestra plegaria. Entonces, estas dos frases están conectadas. De tus actos te conoceremos. ¿Está conectado? Sí, piensa sobre esto. Diga, por favor. La raíz de nuestra alma es el Creador. Y Él es diferente entre todos y hay algo en común para todos. Y cuando decimos que depende de cuál es la raíz del alma, ¿qué quiere decir, Rab? Hay conexión entre la persona y la raíz de su alma. Pregunta de Mac 24. Если через ощущения, соединяя вот как раз эти два вопроса, если не о себе, то кто мне, а когда я о себе, то кто я? Si conectamos estas dos preguntas, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? ¿Qué soy? Precisamente así podemos adherirnos al Creador. Rab, sí, exactamente así, es muy correcto. Pregunta. Cuando yo estoy para mí, ¿qué soy? La pregunta es, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es la intención? Rab. Yo creo que no debes meterte más profundo de lo que está escrito allá. Lida, No se escucha. Ahora, digamos, cuando nos levantamos en la mañana y decimos, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y al final decimos, no hay nadie más que Él. Está claro que todo viene de Él. Entonces, ¿qué alcanzamos con Él a través de si yo no soy para mí, quién será para mí? Rab,
que todo depende a pesar de todo de tu conexión con el Creador. Ella, estamos conectados desde la mañana cuando agradecemos al Creador y sabemos que todo viene de Él. Rab, excelente si tú piensas en esto todo el tiempo. Ella, sí, todo el tiempo. Mujeres de Lituania. Не слышно. No se escucha. Сейчас слышно. Ahora sí. Usted dice que por ahora no tenemos ninguna conexión con el Creador. Entonces, ¿qué es cuando sentimos algún tipo de respuesta a nuestra plegaria o alguna acción? ¿No es una conexión con el Creador? Rab, eso es algún tipo de conexión, sí, pequeña, pero ya es algún tipo de conexión. Mujeres de Kiev, 7. Точки выбора, наверное, которые нам помогли бы практически продвигаться, используя эти. ¿Cuáles son los puntos de acción que nos ayudarán a avanzar de una forma práctica? ¿Eso se lo preguntas? Ella, sí, tenemos puntos de elección que podamos tomar y trabajar con ellos. Rab. Existen, pero a pesar de todo reciben diferentes formas. Son puntos de sostén. ¿Quién soy? ¿Qué es lo que voy? ¿Cuál es mi conexión con los amigos, con el Creador, etcétera? Necesariamente debemos tener frente a los ojos ese tipo de conexión o estados. Pregunta. ¿La humildad también es uno de esos estados? Rab, sí, pero tenemos que ver qué es eso. Turkey 7. Değerli Rav, ben kendim için bir hiç olmaya çabalamak, fakat dostlarım için yanında olmalıyım. Bu duada mı olmalıyız? Tirgum. No hay traducción. Él pregunta, yo trato de no estar para mí, sino para los amigos. ¿Esa es la plegaria en la cual debemos estar? Rab, sí. Debemos estar en una plegaria así, por los amigos, y no pensar en uno mismo. Porque el que pide por los amigos, a fin de cuentas, recibe el primero. Mujeres, Mac 25. Вопрос от товарища не может задать сейчас. Мы все проходим относительно одинаковые состояния. Или можно включиться... Todos pasamos por esos mismos estados. Es posible incluirnos en los amigos, en los estados o en esos estados complejos que ellos pasaron y pasarlo de forma simple. De alguna forma es posible aprender de esto algo, pero eso él tiene, a pesar de todo, cómo pasa esos estados y está conectado con el grupo, los pasa rápidamente. Mujeres de Polonia. Por una parte, nadie me va a ayudar fuera de mí mismo, y por otra parte, la persona no se puede ayudar a sí mismo. Solamente debo estar en la preocupación por los amigos. Entonces, ¿cómo? Trabajar con no hay nadie más que él. Rab, tú debes ayudar a los amigos en todo y revisar hasta cuánto con esto te puedes ayudar a ti misma. Woman Kafkaz 1. Mujeres de Kafkaz 1.
Estas dos direcciones, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Y no hay nadie más que él. Al comienzo del estudio de la Kabbalah se ven como contrapuestas, pero con el tiempo se ve que cada dirección una apoya a la otra. Cuando hay una conexión mínima con el Creador, después de esto hacemos esfuerzos en la dirección de no hay nadie más que él para poder desarrollar la conexión. Rav, sí, así avanzamos. De nuevo, en relación, si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? La cualidad de humildad. La pregunta es, si yo no soy para mí, ese es nuestro esfuerzo en el estudio, la conexión y la plegaria por corrección. Y después de que damos todo ese esfuerzo juntos, y si no hay nadie más para mí, ¿quién será para mí? Entonces alcanzamos la cualidad de humildad. Rav, sí, es posible decir que sí. Pregunta, porque se escucha como un alcance elevado cuando uno está en esa petición por los amigos. ¿Y eso es como resultado? Rav, sí. Una amiga me mandó otra pregunta. Terminamos un congreso muy fuerte hace una semana. ¿Cómo en este fin de semana dar otro paso grande hacia adelante? Rav, estar con nosotros en los estudios, leer los artículos, prepararnos antes de la clase y así avanzamos. Mujeres de MAC 86. Добрый день. Учитель, а если в определенный момент в осознании появляется... Si en un momento determinado hay un entendimiento que yo para mí quiere decir anulación absoluta frente al grupo, entonces resulta que yo me encuentro en la recepción a través del acto de anulación. Rav, no hay que dar vueltas así. Llama a las cosas por su nombre. Mujeres de España. Gracias, maestro. El término si no soy para mí, ¿quién será? ¿Nos conecta a amar a tu prójimo como a ti mismo? האם הביטוי מן אני למי לי קשור לביטוי ואהבת לרעך כמוך? לא. No. Woman Ita. Mujeres de Italia. Grazie. Se io non sono per me, chi sarà per me? Cos'è? È una... Si yo no soy para mí, ¿quién será para mí? Es una seguridad absoluta para conectarme con él. ¿Es correcto, Rav? Sí. Mujeres de MAC 97. Diga, por favor, si entiendo correctamente que si yo en la noche le agradezco al Creador y digo no hay nadie más que Él, si no entiendo quién es Él, así yo subo en fe por sobre la razón. Rav, digamos aún no lo es, pero como principio sí. Mujeres de Francia. Gracias por tomar nuestra pregunta. Shalom Elodie. Hay una sensación que para poder pedir por las amigas necesitamos juzgarlas y después verlas como corregidas. Entonces, ¿cómo trabajar con esto para estar en una verdadera humildad, como usted nos explica, y aún solamente pedir por el bien de las amigas? Rav, debemos todo el tiempo pedir por las amigas en la decena y después de esto podemos ver que todas estamos conectadas y ayudamos cada quien a las demás. Lo siento, pero con esto
cerramos la clase. Por favor. Gracias, Rav. Gracias a todos. Para continuar con nuestras transmisiones, hoy día a las 2:30 tendremos la comida del viernes al mediodía. Terminamos con una canción. Behind the curtains of the story told, behind the faces of the meek and bold, above the good and bad, the right and wrong, there's hope for a brighter dawn. We've learned to breathe without a breath of air. We've learned to run on roads that lead nowhere. Now is the time for us to rise above and learn what it is to love. We open our hearts, together we will find, and we'll see that love can cover all the crimes. Open our hearts, together we will find, and we'll see how love will cover all the crimes. Beyond the border there's a song that plays, and in our hands we have a choice that waits. Together rising high above these lights, and see the world through your eyes. In every moment there's a chance to see another vision of what we could be. Behind the colors of the